Bueno, profundicemos un poco más en el mutualismo, ¿no? Hasta ahora hemos visto esos mutualismos, por ejemplo, que se dan entre las plantas y sus polinizadores, por ejemplo, entre plantas y abejas. Pero veamos qué ocurre con otro tipo de interacciones, o sea, cuando las interacciones se dan no sobre el suelo, sino debajo del suelo, en el propio suelo, mejor dicho, que es algo que solemos subestimar por nuestra propia condición de organismos que vivimos sobre el suelo. Bueno, fíjense ustedes que en este caso, ¿qué es lo que vemos en esta figura? Lo que vemos es, ven ustedes que aquí, el número de polinizadores que llegan a la planta por hora y cómo esto se relaciona con el hecho de que sean plantas que no tienen hongos formadores de micorriza y cuando tienen diferentes especies de hongos formadores de micorriza. Y vean que en todos los casos, las plantas que tienen hongos que son formadores de micorrizas son más visitadas por polinizadores. Es decir, que no solamente nos damos cuenta que lo que ocurre en el suelo es importante, pero que además que lo que ocurre en el suelo está relacionado con lo que ocurre por debajo del suelo. Y es que nosotros solemos subestimar la importancia y la complejidad que hay en el ecosistema que es el suelo. Y entonces nosotros, y particularmente es muy interesante y es algo que vamos a ver en siguientes videos, entre lo que ocurre entre las comunidades de microorganismos que hay sobre el suelo y por debajo del suelo. Y esto nos va a ir permitiendo, y particularmente estos microorganismos cuando se encuentran asociados, por ejemplo, con plantas o con animales, y esto nos va a ir permitiendo construir un concepto que es importante, que se encuentra en la frontera del desarrollo de la ecología y de la evolución actualmente, que es el concepto de holobionte. Pero eso lo vamos a ir construyendo poco a poco. Por ahora, centrémonos en el suelo. Y lo primero es reconocer que el suelo es un ecosistema rico, muy diverso y darnos cuenta que muchas veces subestimamos, por ejemplo, en las plantas, al desconocer la importancia del suelo, podemos inclusive desconocer hasta la parte que es más importante en una planta en términos, por ejemplo, de su biomasa, ¿no? Bueno, el hecho es que no solamente son importantes las raíces, sino que entre las raíces de las plantas se dan interacciones, muchas veces mediadas por el micelio de hongos formadores de micorriza. Y estas conexiones permiten que ocurran intercambios tanto de nutrientes como de información. Por ejemplo, hoy sabemos que las plantas grandes, árboles, por ejemplo, que ya están establecidos, pueden subsidiar a través de estas redes formadas por los micelios de los hongos a plantas que se están estableciendo, por ejemplo, de carbono, ¿verdad? Y esto, y lo más impresionante de esto, es que ese subsidio se puede dar entre diferentes especies. Y de hecho, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, paseando en un bosque, ¿verdad? En realidad, en el suelo existe múltiples conexiones entre los individuos de ese bosque, formando una red que hoy en día en inglés se conoce como the Wood Wide Web, ¿verdad? Haciendo referencia a la Internet, ¿no? Y entonces esto en realidad lo que nos muestra es cómo nosotros subestimamos la importancia de las redes y de las interacciones y en realidad de los ecosistemas que se encuentran en el suelo. Y en este caso son ecosistemas que están fundamentalmente conformados no solamente así, estas redes, pero en su gran mayoría por interacciones mutualistas. Ahora veamos lo que tiene que ver con el paso de la información. Hoy en día sabemos también que, por ejemplo, cuando una planta, ¿verdad? Está siendo consumida por algún fitófago, por ejemplo, por un áfido, a través de esta red formada por el micelio de los hongos formadores de micorriza, se le puede transmitir la información a las plantas con las cuales se encuentra asociada de que esto está pasando. Ahora, ¿por qué se intercambia esta información? Bueno, se puede explicar por el beneficio propio que obtienen las plantas que participan en la red, ¿verdad? Aunque esto en términos evolutivos hace necesario invocar mecanismos que tienen que ver con
la selección a nivel de grupo, y esto es un tema que es muy controversial en biología y que forma parte de algo que vamos a ver más adelante, que es lo que se conoce como la síntesis evolutiva extendida. Pero si uno considera de que esto, en vez del si uno considera en vez del beneficio que trae para las plantas, el beneficio que trae para el propio hongo es mucho más fácil de explicar. En términos concretos, aquí, para terminar este video, lo importante es apreciar que estas redes de interacciones mutualistas trascienden con mucho los ejemplos que habíamos visto hasta ahora. Bueno, y esto es algo que vamos a seguir explorando en otros videos, pero este lo voy a dejar hasta aquí.